Hemos llegado a un punto, una condición en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, para hacerlo más limitado, en donde, por decirlo de esta manera, gracias a Dios, ha habido un avance muy importante, muy significativo del evangelio en nuestro país. Y los que vamos a evangelizar nos damos cuenta de que parecería que, repito, en la actualidad, parecería que todo el mundo conoce a Dios. No dije de Dios, porque de Dios sí, al menos en nuestra sociedad, hermano, todos han escuchado acerca de Él. Ya nos ha tocado que vamos a un sector o vamos a algún lugar a evangelizar y al final, cuando se pregunta que si algunos ganaron almas, ya en algún momento nos ha tocado y es así, y es verdad, no es que estén tratando de justificar algo o estén mintiendo, es verdad. Dice, hoy solo cristianos me salieron, solo cristianos me salieron. En el caso del ministerio en el hospital, vamos a un sector y le hablamos a 3, 4 personas y las 3, 4 personas dicen ser creyentes, dicen haber recibido a Cristo. Cuando se va a evangelizar así en la calle, como después de este culto, de repente se acerca a 3 personas, 4 personas, 5 personas y no es extraño que las 5 personas le digan que ya recibieron al Señor. Hemos llegado a un punto en donde, así como antes se le preguntaba a alguien, o alguien decía que era católico, usted le preguntaba, ¿católico practicante o profesante? Porque muchos profesan serlo. Hay quienes dicen serlo y tienen años de no ir a la iglesia. A eso se le llama profesantes. Los practicantes son los que continuamente van a sus reuniones, van a su iglesia. Entonces hemos llegado a un punto en donde hay personas que dicen ser cristianos y uno tiene que preguntarles, ¿cristiano profesante o practicante? ¿Profesa ser cristiano o es cristiano de verdad porque lleva una vida como tal? Y cuando hablamos de una vida cristiana, quizá muchos de nosotros nos limitamos, y digo nos limitamos, a creer que una vida cristiana es simplemente no cometer errores socialmente condenables. Dije errores socialmente condenables, porque hay errores, hermano, que delante de Dios igual son pecado. Yo le voy a poner un ejemplo que siempre lo traigo a colación. Una mentira que no le hace daño a nadie, ¿es pecado o no es pecado? ¿Cuáles son las mentiras que no le hacen daño a nadie? ¿Quién se comió el último pan dulce que estaba aquí en la mesa? No sé. Y con las migajas aquí todavía. No sé, dice. No sé. ¿Quién se terminó los 3 litros de gaseosa que estaban en la refri? A saber. Nadie supo. Nadie vio nada. ¿Va a afectar eso la condición de su armonía espiritual, familiar, social? ¿Va a afectar en algo eso? No, no lo va a afectar en nada. Definitivamente que no. Pero un aspecto de un asesinato, un robo, un adulterio, es algo que socialmente es condenable y la gente se espanta por eso. Entonces, ser un cristiano o llevar una vida cristiana no solamente es, hermano, no cometer los errores socialmente condenables. No solamente es eso. La vida cristiana va mucho más allá y el problema es que en la actualidad, y quizás no en la actualidad, desde hace mucho tiempo, los cristianos hemos tenido un punto frágil, un punto débil, que lastimosamente parece que cuesta poderlo superar. Cuesta. Cuando nos vamos a la Biblia encontramos ejemplos muy bonitos, muy interesantes, como el caso de Pedro.
Algunas veces hemos hablado de Pedro y lo primero que traemos pues a referencia es que Pedro no era ese su nombre. ¿Sabía eso, verdad? Él no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba él, hermano? Simón. Se llamaba Simón. Y de sobrenombre, el Señor cariñosamente le dijo: a vos te vamos a decir piedra. O sea que era como, hermano, ya en nuestro contexto, era como pedrada. Era pedrada. Y cuando usted se va a las características de personalidad de Pedro, definitivamente que lo era, hermano. Lo era. Tenía características impulsivas. Era medio loco. ¿O quién de los discípulos andaba corvo después de 3 años de andar con el Señor, hermano? ¿Quién de ellos? Solamente Pedro. Y cuando lo fueron a apresar, ¿quién se metió en pleito, hermano? Nadie, solo Pedro. Y cuando le dijeron que había resucitado, ¿quién se levantó de un solo y salió corriendo, hermano? Pedro. Si era medio loco. Cuando vio que las cosas no tenían, digamos, o no le veía él perspectiva, no le veía futuro, ¿qué hizo? Se regresó a qué? A realizar o continuar realizando su actividad. A pescar se volvió. ¿A quién de los discípulos confrontó Jesús y le dijo: ¿me amas? ¿A quién? Solamente a Pedro. O sea, tenía sus características, era medio loco. Pero también usted ve a ese Pedro en los evangelios y después, hermano, inmediatamente el descenso del Espíritu Santo, cuando la gente comenzó a murmurar de lo que ahí estaba pasando, y dijeron: estos están borrachos. El que se levantó, hermano, y predicó hasta el día de hoy el mejor sermón que la historia haya escuchado, ¿quién fue? Pedro también. Y usted dice: ¿y por qué fue el mejor sermón que la historia haya escuchado? Por una sencilla razón. ¿Cuántas almas se convirtieron? Sin equipo de sonido, hermano. ¿Cómo hizo? No sé. Ahí la escritura registra 3,000 conversiones. Y uno que se siente contento cuando gana 3 almas, hermano. De 3,000, de un solo atarrayazo. ¿Qué es la diferencia entre, no hablemos solamente de Pedro, hablemos de los discípulos, de los apóstoles? ¿Cuál era la diferencia de aquellos discípulos y en Hechos de los Apóstoles de estos discípulos? ¿Cuál era la diferencia entre estos y estos? Aquellos andaban con el Señor y lo negaron. No solamente Pedro, hermano. Todos se escandalizaron de él. Y en Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que aquí ya estaban dispuestos a morir por su Señor. Y se mantuvieron así por muchos años en la historia. En la época de la Inquisición, allá por 1400, allá por los años 1400, con la persecución contra todo aquel que no estaba de acuerdo con lo que la iglesia decía o que no estaba de acuerdo con la enseñanza que ellos proclamaban, todo el que no estaba de acuerdo era condenado a muerte. Y hubieron muchos que estuvieron dispuestos a morir antes de negar su fe. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama convicción. Entonces, por mucho tiempo, y tristemente hasta el día de hoy, aunque muchos proclaman ser creyentes, el punto débil, hermano, no es el pecado en sí. El punto débil realmente del creyente de la actualidad se llama convicción. ¿Y qué es convicción? Convicción, hermano, entendámoslo de una forma bien sencilla, convencimiento. Yo le pregunto a usted en cuanto a su fe y a su relación con Dios, pregunta: ¿de qué está convencido usted? ¿De qué está convencido usted? Porque podemos estar convencidos de muchas cosas, hermano. De muchas cosas. ¿De qué estoy convencido? Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Está convencido de eso? Sí, por supuesto que sí. ¿De qué más está convencido? De que Jesucristo es Dios hecho hombre y que habitó entre nosotros. ¿Está convencido de eso? Sí, estoy convencido de eso. ¿Está convencido de que Él entregó su vida para perdonar sus pecados y que usted es salvo por su gracia? ¿Está convencido de eso también? Ahora, ¿de qué otra cosa está convencido? De la importancia de la relación entre usted y Dios. Pregunta: ¿está convencido de eso? De la importancia de su relación con Él. De su importancia de su relación con Él. Por mucho tiempo yo se lo he comparado de esta manera. Si nosotros tratáramos a nuestra pareja como tratamos a Dios, de a rato nos mandan a chapalear, hermano.
ya ratos. Porque a Dios, ¿por qué lo cambiamos, hermano? ¿Por qué lo cambiamos a Dios? Por cualquier cosa. Por un partido de fútbol, por un cumpleaños, por un par de pupusas, por una ida a la playa, por cualquier cosa, hermano, por cualquier cosa. Vaya y dígale usted a su pareja, o en el caso del noviazgo, vaya y dígale a la novia que no la va a ir a ver porque va a ir a ver un partido de fútbol, a ver qué le dice. A ver qué le dice. Mira, fíjate que estaba pensando irte a ver, pero mira, está la final de la Liga Premier salvadoreña y ya no me la pierdo. Ya no me la pierdo. Por el partido de los bichos de la colonia. Dígale a ver qué le dice. Dígale que se va a ir a la playa sin ella, va. Dígaselo. 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 O vaya, vamos, algo más sencillo. Dígale que no la va a ir a ver porque simplemente no tiene ganas. No tiene ganas. Dígaselo. A ver qué le dice. Mira, y no que ibas a venir. Sí, pero fíjate que no me dieron ganas de ir al final, ya no tuve ganas. Diga, a ver qué le dice. Dígale. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra relación con Dios, hermano, ¿cuántos argumentos hay? Es que dicen que uno tiene que hacerlo de corazón, y si no es de corazón no sirve. Entonces, yo no me nació ir. Entonces, para ir así, ¿para qué? Mis estimados hermanos, en la Biblia encontramos un ejemplo maravilloso de convicción que definitivamente consideraría yo que nosotros no vamos a llegar a este punto, a este ejemplo, gracias a Dios, porque no vivimos en persecución, no vivimos en opresión. Sin embargo, hermano, la historia ha demostrado, tristemente, la historia ha demostrado que cuanto más se oprime, hermano, al pueblo cristiano, más convicción desarrolla y más se fortalece y más crece. Tanto así que en este país, la historia del evangelio en este país ha demostrado que el periodo de mayor crecimiento de la iglesia evangélica, ¿cuándo cree que fue, hermano? En la guerra. Cuando estaba prohibido andar a tales horas de la noche, los únicos que andaban ahí vagando, ¿quiénes eran? Los locos evangélicos, que hacían vigilias. Eran los únicos. Antes de la guerra, cuentan, yo no tengo ese dato de otra fuente más que de lo que he escuchado de algunos que tienen muchos años de ser creyentes. Antes de la guerra, los cultos, hermano, los cultos eran a las 7:30. A esa hora eran los cultos. O sea que terminaban a las 9 de la noche, los hermanos tranquilos, y después por el periodo de la guerra fue que se bajaron los horarios y lo pusieron a las 6 de la tarde. Y el toque de queda, ¿a qué horas era, hermano? Para aquellos dorados tiempos. A las 5, a las 6, dependiendo del lugar. ¿Y quiénes se reunían entonces? Solamente los cristianos. Y en ese tiempo la iglesia creció, hermano, maravillosamente. Maravillosamente. Llevamos ¿cuántos años de maravillosa paz y tranquilidad, hermano? ¿Cuántos años? ¿Alguien ha sacado la cuenta? ¿En qué año se fueron los dichosos acuerdos? 1992. ¿Cuántos años? 24, ¿verdad? 24 años. ¿Y cómo está la iglesia evangélica en esta actualidad, en este momento, en este instante? ¿Cómo va la iglesia evangélica? ¿Cómo va? Así, mire, para abajo, para abajo, para abajo. No solamente aquí, lo podemos ver en nuestra iglesia central, lo podemos ver aquí, lo he visto en la Unión, en la punta de abajo y en la punta de arriba, hermano. Y a todos los lugares donde el Señor me permite ir a predicar, lo he visto, lo estoy viendo, lo platico con mis consiervos pastores. ¿Y cuál es el punto? ¿Se ha fijado cuánto entretenimiento hay en la actualidad, hermano? ¿Cuánto entretenimiento hay en la actualidad? Antes usted tenía que pagar cables y quería ver algo diferente, hoy ya no. Le hostigaban los comerciales, hoy ya no, hoy tiene Netflix. Y si no quiere, a puro YouTube. Antes se peleaba porque solo había un televisor en la casa, hoy todos tienen teléfono. De aquella casa parece desierta, cada uno en su esquina, ¿verdad? Hoy hay centros comerciales en cada esquina y de pronto va a haber otro aquí cerquita, ¿verdad? Ahí en San Marcos.
Entonces, para poder divagarse, hay tanto, que la convicción cristiana, hermano, va en decadencia. Va en decadencia. Y va a continuar en ese punto mientras no hayan cristianos que determinen realmente tener convicción por su Señor. ¿Convicción de qué? De que yo voy a procurar que nada se interfiera en mi relación con Dios. Voy a procurar que nada se interfiera, nada. Que mi trabajo, voy a trabajar, me voy a esforzar, voy a echarle ganas, pero yo en mi relación con Dios no la va a estropear esto. Mis enojos, mis sentimientos, que nada se interfiera en mi relación con Dios. Los personajes de quienes vamos a leer en esta mañana son un ejemplo porque ellos estuvieron dispuestos, hermanos, y en palabras de Jesucristo, Él dijo, aquel que quiera ganar su vida la perderá y aquel que la pierda por mi causa la ganará. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que con Dios llevamos la de perder. Ese es el problema, creer que con Dios llevamos la de perder. Es que si yo tengo convicción cristiana, entonces ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a ir a esto, y entonces comenzamos a comparar creyendo que el mundo paga mejor que lo hace Dios, hermano. ¿Y qué error más grande es ese? Porque el mundo le paga mal a quien bien le sirve. Porque el mundo ofrece placeres atractivos temporales, momentáneos, pasajeros. No, o sea, a estas alturas es bonito ir, hermano, a muchas partes de San Salvador, a los centros comerciales. Aquello en la noche es hermoso, precioso. Pero en enero, ¿cómo está usted? Acabado, endeudado, preocupado. Si usted desarrollara convicciones cristianas y se daría cuenta que si hay un motivo para estar alegre y contento en este tiempo, habrían dos. Uno, recordar que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros. Número dos, gracias a Dios porque me permite llegar hasta el final de un periodo más. Motivos suficientes para estar agradecidos. Pero vamos, hermano, al ejemplo de estos personajes, de estos tres muchachos que tienen, hemos dicho, que desarrollaron una convicción increíble. Le comienzo a relatar el contexto antes de que lo podamos leer. En el libro del profeta Daniel se registra la historia de tres muchachos. Hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres muchachos que habían venido con Daniel o habían sido llevados con Daniel hasta Babilonia, servían dentro de la corte de Nabucodonosor. Tenían una posición social, tenían una responsabilidad dentro del reino. Ellos procuraban hacer su trabajo y procuraban hacerlo bien. Y en ese momento se le ocurrió a Nabucodonosor hacer una estatua. Dice la escritura que la altura era de 60 codos de ancho y de 6 codos, su altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. No describe la Biblia de quién era la escultura, algunos afirman que era de Nabucodonosor mismo. Él declaró y dijo que todos se postraran ante la estatua que él había levantado. Y se lo voy a poner en palabras de nuestro contexto. El que no se postre ante la estatua no es cool. Porque como todos lo hacen, ¿verdad? Y para ponerle feeling a esta cosa, para ponerle flow, al sonar, ¿verdad?, los instrumentos de música, póstrense todos. Pero habían por allí un par de fanáticos religiosos que no estaban de acuerdo con eso. Y no les preocupó lo que dijeran los demás. Les tenía sin cuidado si los señalaban, si los criticaban, si se burlaban, porque no eran cool como todos los demás. Nosotros no nos postramos y punto. Pero escucha el ritmo, está pegado, está bueno, está bonito. No nos importa. Muy bonito puede estar, pero no vamos a hacer lo que todos los demás hacen. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque nosotros tenemos convicción y creemos en un Dios soberano a quien Él es el único digno, en quien podamos nosotros postrarnos y adorar. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. Y como suele suceder, ¿verdad? Escuche esto, por favor. A todos aquellos que se atreven a marcar la diferencia siempre van a ser señalados, criticados o siempre van a decir algo de él o de ella. Y lo más bonito que le pueden decir es loco.
Siéntese contento cuando le digan así. Cuando le digan loco, le están diciendo que usted está por encima o está fuera de la norma establecida por esa sociedad. Si usted no hace conforme a ellos hacen, entonces usted está fuera de esa normativa, por lo tanto el desquiciado es usted, aunque todos los demás están haciendo las cosas al revés. Entonces vinieron y pusieron queja acusando a Sadrac, Mesach y Abednego que no hacían todo lo que los demás hacían. Le dijeron a Nabucodonosor, le tocaron el ego. Le dijeron, hay 3 allá que no se postran. No se postran. Entonces, como aquí lo que hicieron no es que se estaban preocupando por la honra del rey, sino que lo que estaban haciendo es queriendo acusar a aquellos 3 que no hacían conforme a todos los demás, maliciosamente los acusaron. Nabucodonosor los mandó a traer y aquí comienza la historia, hermano. Creo que ya lo habría subido en capítulo 3, versículo 14, ¿verdad? Y ahí se lo habían puesto, así que tiene que tenerlo allí. Ahí quédese sentadito, por favor. Comenzamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra, versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes son? Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mire la acusación. Yo pregunto, ¿estaban preocupados por la honra del rey? Respuesta, no. Entonces, ¿por qué fueron y los acusaron? En un contexto actual, porque andaban tras el huesito que ellos estaban desarrollando, tras ese puestecito, tras eso andaban, porque ellos estaban sobre los negocios de la provincia. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, o sea que el tipo estaba bien molesto, ¿verdad? Que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, mire esta confrontación, es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Es verdad? Ahora, había un edicto. El edicto era que aquel que no lo hiciese, hermano, iba a ser echado a un horno de fuego ardiendo, declara la Escritura. Entonces, cuando Nabucodonosor los confrontó y les dijo esa pregunta tan complicada, dependiendo del contexto que se diga, ¿es verdad? ¿Qué es lo que estaba en juego, hermano? La vida de ellos. Es lo que estaba en juego, la vida. Entonces ellos podían de alguna forma tratar de desvirtuar aquellas acusaciones. Y podían haber dicho, cuando Nabucodonosor dijo, es verdad que no se postran ante mi Dios, es verdad que no se postran ante la estatua, ellos pudieron haber dicho, no sé quién te ha venido a decir cosas, rey. No sabemos quién nos ha acusado, rey. Pero, y tratando de no dar respuesta, ¿verdad? Como los políticos cuando les confrontan, mire, y lo que se robó, pues nosotros hemos cambiado y ahora somos diferentes y estamos pensando siempre en el bienestar de la gente. No, pero y el pistillo, y entonces que nosotros queremos invertir en la educación y el pisto, y entonces que tengan una feliz Navidad y próspero 2019. No, y le preguntaron del pisto y nunca dijo nada. Entonces ellos pudieron haber divagado en tantas cosas, pudieron haber dicho, cuando Nabucodonosor les dijo, ¿es cierto que no se postran? Nosotros, rey, hemos administrado apropiadamente tus bienes. Es más, te hemos dado mucha ganancia. Si te fijas y ves los registros, te darás cuenta que nuestro trabajo es eficiente. No, pero ¿se postran o no se postran? Y entre nosotros siempre te hemos respetado, rey. Nunca hemos intentado, pues, tomar en menos la autoridad que tienes, rey. No, ¿se postran o no se postran? Ellos pudieron haber divagado un montón de cosas. Pero aquí viene la convicción. Aquí viene la convicción. Cuando a usted le preguntan, ¿y vos sos cristiano? Yo voy a la iglesia y cuando me invitan yo voy. No, sos cristiano, sos evangélico. No, pues yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo soy un fiel creyente de Dios. ¿Vas a la iglesia? Yo creo que Dios está en todas partes. No le están haciendo preguntas puntuales y depende de su convicción poderlo declarar o no declarar.
en una condición distinta. ¿Se avergüenza usted de ser cristiano? ¿Y cuál va a ser su respuesta? Depende del contexto donde esté. Depende del contexto donde esté. Porque si está claro, entre otro grupo de cristianos va a decir, ¿cómo me voy a hacer yo? Me va a dar vergüenza ser cristiano. Soy orgulloso de ser hijo de Dios. Pero si están con el grupo de amigos chabacanes, sin vergüenza, y cuando lo confronten con posturas, hermano, como hablábamos en los anuncios, con posturas complicadas y polémicas, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Hay personas que con el fin de crear controversia, a veces lo quieren poner a unos en aprietos. Una vez me dijeron, en medio de una aula, me dijeron, ¿y si un día llega un homosexual a tu iglesia, qué vas a hacer? Nada, les dije. Que llegue, es bienvenido o bienvenida, no tengo problema con eso. Ellos quieren vender la idea de que somos homofóbicos, no lo somos. Que no estamos de acuerdo con ese estilo de vida, no lo estamos, hermano. Pero a Dios los ama también. Y si se arrepienten, Dios va a entrar en sus corazones y va a cambiar sus vidas. Y si no lo hacen, pues entonces no importa sea homosexual o heterosexual, igual se va para el infierno. Igual. ¿Qué opinión tiene usted sobre el aborto? ¿Qué culpa tiene una criatura inocente de la irresponsabilidad de dos personas adultas o que juegan a ser adultos? ¿Qué responsabilidad tiene? No, pero es que las mujeres tenemos derecho a nuestro cuerpo. Pues entonces, hónrelo y respételo como tal, ¿no? Igual la condición del hombre. Igual. Pero esa es una postura demasiado radical y religiosa. Mentira. Porque si no, basta con que usted se vaya a la Constitución nuestra que dice que reconoce la vida desde el momento de y la Constitución política no tiene nada que ver con cuestiones espirituales, y ahí lo dice, y ahí lo establece, y es parte de los artículos que se les llama pétreos, o sea, no se cambian. Pero ¿cuál es su convicción? ¿Qué va a determinar usted? No, porque son gente conservadora. ¿Y de cuándo ser conservador es malo usted? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no estar de acuerdo con las posturas que las mayorías, no, ni siquiera las mayorías, perdón, que las posturas que quieren promover como que son las posturas de las mayorías? ¿Desde cuándo usted? ¿Desde cuándo? La convicción del creyente, hermano, implica, mire, mi relación con Dios y mi fe puesta en Él no va a cambiar, no va a variar independientemente de todo lo que esté a mi alrededor. Mi condición espiritual, mi condición terrenal, mi condición de pecado, mi condición de santidad no va a hacer variar mi convicción en cuanto a Dios. Mira, te invito. ¿A qué me invita? Yo siempre digo, mire, invíteme a, qué sé yo, a ir a predicar, a ir a hacer la obra de Dios, y yo voy. Una pariente me invitó, me dijo, mira, me voy a casar, te invito. Ah, qué bueno, ¿me estás invitando a que te case o...? No, o sea, porque nos vamos a casar en tal parte, ya está todo arreglado. ¿Y qué día es? Domingo, ¿qué hora? Tales horas, lo siento mucho, no voy. No, como por ir a comer un pollo en salsa usted. No. Hay cosas que no se cambian. Le vamos a celebrar el cumpleaños a tu mamá, a mi mamá. Ah, qué bueno. ¿Cuándo? Tal día, tales horas. Es culto, lo siento mucho. Pero es tu mamá, igual va a cumplir años, esté o no esté yo. Igual va a cumplir años la señora, igual. Y va a comer con la misma hambre, esté o no esté yo. Es más, si voy yo, va a comer menos quizás. Yo le quito a la señora, hermano. Igual. Ahora, alguien puede decir, eso es fanatismo. Pues llámelo como quiera. Yo siempre le he comparado. ¿Y por qué ser fanático de las cosas del mundo no es malo, pues? ¿Por qué no es malo, pues? Si su equipo favorito juega a las 12 de la noche, se despierta o se queda despierto para verlo. Si su equipo favorito juega a las 2 de la madrugada, y han habido casos, aquellos que recuerdan el Mundial de Corea-Japón 2002,
No se atrevían a ver los partidos en diferido. Había que levantarse a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada a ver los partidos porque iba a jugar su selección. ¿Quién iba a jugar? Alemania, Italia. ¿Cuál es su abolengo? Ninguno de los dos, usted es maya. Pero, hermano, había gente que estaba pendiente de eso. Y eran capaces de hacerlo. Eran capaces de hacerlo. Eran capaces. Y le aseguro que si nosotros ponemos culto a la 1 de la madrugada del 1 de enero, algunos no vienen, fíjese. Algunos no vienen. No vienen. ¿Y por qué no van a venir? Porque está mejor estar reventando cohetes allá. Estar pudriéndose los pulmones con el humo de esa pólvora. Está mejor eso. Mis estimados hermanos, está mejor estar con el musicón y el fiestón. Le aseguro. ¿Por qué razón? Se lo puedo asegurar. Por las convicciones débiles que nosotros muchas veces tenemos. Y que el objetivo es que cambien, hermano, que cambie esa convicción débil, poder determinar, hermano, una certeza, una determinación, es decir, yo voy a buscar a Dios y voy a establecer mi relación con Dios en donde nada ni nadie puede entremeterse en esto. Y eso es algo, y se lo voy a poner en esta palabra, eso era un baluarte maravilloso, con todas las imperfecciones y todo lo que le quieran señalar a nuestro pastor fundador. Porque si para hacerlo pedazos, cristianos y no cristianos, material hay, hermano. Material hay para hacerlo pedazos. Y hágalo pedazos, y haga todo lo que quiera. Pero si ese algo que tenía ese hombre era convicción, hermano. Para mí era más que respetable ver que caminar no podía, pero así se iba a predicar. Y muchas veces, quizás en público nunca lo digo, pero cuando estaba en reuniones así con los pastores, sí nos decía, yo me he oído predicar con fiebre, nos decía. Yo me he oído predicar y nomás me salgo, me bajaba de predicar y me iba a acostar porque me sentía mal. Dice que él le decía a Dios, Señor, si me vas a matar, mátame ahí arriba. Dice, qué convicción. La he regado, me he equivocado, pero he estado. Es convicción. No, pues yo la regué y como la regué me siento mal y ya no voy al culto. ¿Y qué va a solucionar quedándose, hermano? ¿Qué va a solucionar? Nada. ¿Dónde está la esperanza de que pueda hacer las cosas distintas y que pueda cambiar? ¿Dónde está? Aquí en la presencia de Dios. Sadrac, Mesach y Abednego fueron confrontados, le dijeron, ¿es verdad que no lo hacen? Y vea la respuesta. Vamos terminando, por favor. Dice, versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire la pregunta de Nabucodonosor, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire qué condición más tremenda. ¿Qué Dios los va a libertar? Sadrac, Mesach, versículo 16, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Y esto me encanta porque no le titubearon, hermano. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y me encanta esto, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Yo siempre digo, asuma la respuesta. Hay algunos que ya por molestar lo hacen, porque algunos no sé por qué les encanta verme enojado, fíjense. Les encanta. A mí me cuesta, pero hay quienes que se rebuscan y de galán. Y va a haber culto. Asuma la respuesta. Qué grosero, ¿por qué no me dice sí o no? Porque ya sabe. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí. Entonces, ellos le dijeron, no te vamos a responder, rey, sobre este asunto. Vea usted lo que dice la Escritura. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermano, quizá para nosotros
esto sea tan sencillo. Lo vemos aquí en la Escritura. Pero le estaba diciendo al rey, el que humanamente hablando tenía potestad sobre sus vidas, al jefe, al macizo. Le estaban diciendo, de tu mano nos va a librar también. Es como que usted se pelee con su jefe, le diga al jefe, y su jefe le amenaza a usted, le dice, mire, si usted sigue así, yo lo voy a despedir. Mire, ¿sabe qué, jefe? Usted me va a despedir si Dios se lo permite. Si Dios no lo permite, usted no me echa. Si usted no manda, dígaselo. Si usted no manda, si aquí que mande Dios, dígaselo. Ahora yo no digo que sea irrespetuoso, pero aquí yo lo que quiero es que usted entienda la magnitud de lo que aquí estaba pasando. ¿Sabes qué, rey? Y de tu mano también nos va a librar. Y vea usted, aquí viene la convicción determinante. Versículo 18. Perdón, 17 y 18 para que le podamos comprender mejor. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has. Convicción. Le dijo, el Dios a quien servimos nos puede librar. Nos va a librar del horno y nos va a librar de tu mano. Pero, si en su voluntad estuviera no librarnos, pues, ten en cuenta, rey, que aunque Él permitiera que nos muriéramos en el horno, no nos vamos a postrar. Antes muerto, no que sencillo, no. Hay algunos que son calle, algunos, ¿verdad? Antes muerto que postrarme ante alguien que no es Dios. Antes muerto. Antes muerto. Me encanta, nuestro pastor general decía, y yo escuché, bueno, y les comento un caso, y creo que él les ha hablado de este caso. Nuestro pastor general decía, si un día lo ponen a usted a elegir, y si un día decía, me ponen a mí a elegir, o yo, o tu iglesia, les decía, en cuanto a su servicio y su comunión con Dios. Y con qué tranquilidad, y me encanta, y con qué tranquilidad decía, pues ya te amolaste. Ya te amolaste. Y el caso que yo les he contado es de dos primas, ya señoras, habían crecido juntas desde niñas, se querían mucho, mucho, mucho. Una de ellas se hizo cristiana. Ellas tenían la costumbre de reunirse cada domingo por la tarde. Pero cuando una de ellas se hizo cristiana, ya no iba donde la prima, ahora iba al culto. Entonces la prima, la que no era cristiana, se comenzó a resentir y comenzó a decirle, hoy que sos evangélica, ¿cuánto has cambiado? Antes eras mejor, antes compartías conmigo, hoy ya no te importa la familia, hoy solo tu iglesia decís y no sé qué y no sé cuánto. Y un día quiso ponerle entre la espada y la pared y le dijo, mira, le dijo, o tu iglesia o yo, le dijo. Y ellas se querían como hermanas, se querían mucho. Pero qué bonita la convicción de la otra, de la que era creyente. Mira, prima, le dijo, yo te quiero mucho, le dijo, y sos como mi hermana, pero no me pongas a elegir entre Dios, entre mi iglesia, en mi culto y vos, le dijo, porque ¿sabes qué? Le dijo, yo me voy para el culto. Ahí terminó la amistad. Fíjese que no. Un 1 de enero, no recuerdo de qué año, un 1 de enero, juntamente con otra pariente cristiana, fueron a la casa de la prima, la que no era creyente. Pasaron toda la mañana juntos hablando y no sé qué. Al final de la tarde, esa prima, la que no era creyente, aceptó a Cristo. La que no era creyente, la que la puso a elegir a la otra, ya murió. ¿Y cuál es el orgullo de la otra prima, la que se convirtió primero? ¿Cuál es el orgullo? Que su prima, a la que quería mucho como su hermana, que ya está en la presencia del Señor, murió, pero murió en Cristo. Es que las convicciones, hay un momento que le van a generar señalamiento, crítica, burlas, pero un día le van a generar respeto y determinación. Y van a generar un efecto en los demás. ¿Cuál efecto? El querer adorar al Dios que también usted adora. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Cuando vio lo que Dios hizo en la vida de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor dijo, alabo al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, porque la convicción tarde o temprano trae frutos para gloria de Dios. Den un aplauso, Señor, en esta mañana.
Vamos ahora. Gloria a nuestro Dios. Padre, buen Señor, en esta mañana te damos